Parte 2. La sala y el silencio. El salón principal del Ayuntamiento de Sevilla era más frío de lo que recordaba. El techo alto y los ventiladores antiguos no lograban mover el aire pesado. Paco estaba al otro lado de la mesa, acompañado de su abogado y su hermana Maruja. Ni un gesto, ni un saludo. Sus ojos se mantenían en algún punto del suelo. Yo respiré hondo y empecé a hablar. Las palabras salieron atropelladas. Le dije que se había distanciado, que había dejado de escucharme, que nuestra vida se había convertido en un eco sin respuesta. Quise sonar firme, pero mi voz se quebraba. En cambio, él seguía sereno, casi distraído, como si todo estuviera ya decidido. Había una leve curva en sus labios, no de burla, sino de algo peor. Certeza. Maruja cruzó los brazos y evitó mirarme. El abogado tomaba notas con paciencia. Yo seguía hablando, intentando que algo se moviera en él. Pero en el fondo, empezaba a temer que Paco estuviera esperando el momento exacto para mostrarme algo. Parte 1. La palabra. El amanecer en Sevilla tenía un brillo distinto aquel día, como si el sol supiera algo que yo no. La luz atravesaba las persianas y dibujaba líneas doradas sobre el sobre que llevaba una hora sosteniendo. Reconocí la caligrafía de Paco antes incluso de tocarlo. En el reverso, unas letras apresuradas. Ábrelo, antes de la reunión. Mis manos temblaban. Dentro, una hoja doblada en dos. La desplegué con cuidado, esperando explicaciones. Pero solo había una palabra corta, tan precisa que me dejó sin aire. Sentí como me ardían las mejillas. Y de pronto, todo volvió a esa noche en el malecón del Guadalquivir. La brisa, el aroma de jazmín, la risa de Antonio y el instante fugaz de un beso. Me quedé sentada, inmóvil. Sabía que en unas horas tendría que mirarle a los ojos y enfrentar lo que fuera que esa palabra significaba. Pero lo que más me inquietaba no era el recuerdo, sino que Paco, de alguna forma, también lo conociera. Parte 3. El primer golpe. Paco no dijo nada, solo giró el tablet hacia mí y pulsó la pantalla. El sonido llenó la sala. Risas, música de una guitarra, pasos sobre piedra. Reconocí al instante la plaza pequeña de Córdoba, el músico callejero y el beso. No aparté la vista, pero sentí cómo el calor me subía al rostro. Era mi voz, mi risa, mi gesto. En la grabación, todo parecía inocente, pero en aquella sala sonaba como una confesión. Él cerró el tablet sin dramatismo, como si hubiera mostrado una simple fotografía. Tomó un sorbo de agua y volvió a dejar el vaso en la mesa. Ni una palabra, ni una pregunta. Miré a Maruja. Tenía el ceño fruncido y la mirada fija en sus manos. El abogado solo levantó la vista para observar mi reacción. Yo intenté articular una explicación, pero las frases se enredaban antes de salir. No entendía cómo Paco había sabido de esa noche, ni qué más podía tener guardado. Parte 4. El silencio que grita. El reloj parecía martillar en mis oídos, cada segundo una sentencia. La sala estaba congelada, pero en mi interior todo explotaba. Paco ni pestañeó, como si nada me importara ya. Intenté buscar en su rostro alguna señal de duda, de compasión, pero solo vi la sombra fría de la decepción. Me costaba respirar, y sin darme cuenta, apreté los puños bajo la mesa. Maruja rompió el silencio con un suspiro, sacudiendo la cabeza, como si quisiera ahuyentar fantasmas. «Esto no va a ser fácil para nadie», murmuró. Mis pensamientos giraban en círculos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo me perdí? Y sobre todo, ¿qué pasaría después? El vacío dentro de mí crecía con cada latido. Paco, sin mirarme, deslizó un sobre con documentos sobre la mesa. «Hora de decidir», dijo con voz grave. Mis ojos se clavaron en el papel, pero en mi mente solo resonaba el eco del beso, que cambió todo. Parte 5. El juego invisible. Sentada frente a esos papeles, sentí que el mundo se desmoronaba sin hacer ruido. Paco no decía nada, pero su presencia era un peso imposible de ignorar. El silencio se volvió un juez implacable. Intenté levantar la mirada, pero sus ojos seguían clavados en la pantalla del portátil, donde se mostraban mensajes y fotos, recuerdos que ahora dolían más que un puñal. Recordé el segundo beso, fugaz pero cargado de promesas que nunca cumplí. Me arrepentí de inmediato.
pero la distancia entre nosotros ya era un abismo que ninguno podía cruzar. ¿Por qué? Fue la pregunta que rompió mi voz. Paco suspiró y por primera vez desvió la mirada. No respondió. De repente sonó un mensaje en mi móvil. Era mi hija, preguntando si iba a cenar en casa. Un instante de ternura que contrastaba con la tormenta interior. Me di cuenta que todo lo que quedaba eran fragmentos. Y el reloj seguía contando. Implacable. Parte 6. El eco de un adiós. La puerta se cerró tras de mí con un golpe sordo, como si sellara no solo la habitación, sino también una época de mi vida. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético, ajena a mi tormenta interna. Paco se quedó dentro, con sus ojos fijos en la pantalla, y yo en el pasillo, atrapada entre la culpa y un extraño alivio. No hubo gritos ni reproches, solo el silencio pesado de dos almas que, después de años, se descubren extrañas. En mi bolso, los papeles del divorcio doblados de cualquier manera, testigos mudos de una historia que no supimos salvar. Mientras caminaba hacia el ascensor, sonó un mensaje de mi hija. Mamá, te quiero. Cuando estés lista, aquí estaré. Esa simple frase me atravesó el pecho, con una mezcla de esperanza y dolor. ¿Cuánto perdemos cuando dejamos ir lo que amamos? ¿Y cuánto nos perdemos a nosotros mismos en el proceso? Pensé en Paco, en la lágrima que vi rodar por su mejilla aquella tarde, y en cómo ambos habíamos elegido huir en vez de luchar. Sin embargo, esa despedida silenciosa parecía más humana que cualquier palabra de consuelo. Al llegar a mi apartamento, me senté junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada. Las luces parpadeaban como promesas rotas y sueños a medias. Cerré los ojos y por un instante sentí la fragilidad de todo lo que creí firme. No sabía qué vendría después, ni cómo sanar las heridas, pero entendí que algunas historias terminan no con un golpe, sino con un susurro. Y en ese susurro aún podía encontrar un rastro de amor, imperfecto, pero real. El eco de ese adiós seguía resonando, no como un final, sino como un comienzo incierto. Una página en blanco que el tiempo y la vida irían llenando con nuevas verdades.